Hola, en esta ocasión tenemos esta placa de la marca Gigabyte, del modelo H61M-S1, revisión 2.1, lo cual nos está presentando un problema muy común que lo observaremos a continuación. Podemos observar que ya teniendo todo conectado no nos emite una imagen en la pantalla, la cual nos hace pensar ya que allí tenemos un problema y ahora cómo resolverlo. Lo más común a la hora de que un cliente tenga este problema es por falta de mantenimiento y sobre todo problemas con la memoria RAM. Sin embargo, podemos hacer todos los descartes necesarios verificando las memorias, fuente de poder, el procesador, la batería, los cables, el VGA, HDMI, etc. Hacemos todo esto para darnos cuenta que el problema sea de la placa madre y es donde ya empezamos a hacer las mediciones. Dicho todo esto, comencemos con nuestras respectivas mediciones. Para empezar, es necesario contar con el esquema o overview del modelo de la placa madre. Esto es para poder entender de una manera más fácil cómo están conectados entre sí cada circuito electrónico. Cuando empiezo a hacer las mediciones en este tipo de problemas, lo que más me hace sospechar es que sea el BIOS el que esté corrupto. Entonces, con ayuda del osciloscopio, empiezo a ver si tengo comunicación desde el pin 2. Aquí es donde observo que tenemos lectura, entonces hay un porcentaje demasiado alto que el problema que tenemos solo sea una BIOS corrupta. Si no tuviéramos lectura, lo segundo que haría sería mediciones en las fuentes de alimentación. Sin embargo, esta situación me hace pensar que solo es problema de BIOS.
vez extraído nuestra BIOS, lo colocamos en el adaptador y lo adaptamos en el programador. El que yo uso es el modelo TL866 Plus 2, que viene siendo uno de los mejores del mercado. No el mejor, claro, pero cumple sus funciones prometidas. Verificamos la matrícula del BIOS para poder acceder a él mediante el software del TL866 Plus 2 y así poder programar este BIOS. Aquí lo que hacemos es buscar la BIOS desde la página oficial de Gigabyte para poder descargar la BIOS que corresponde. Una vez descargado, vamos a extraer los archivos que contiene y reconocer el archivo a la cual vamos a convertir en formato BAE. Esto es para que el software de nuestro programador pueda reconocerlo.
Una vez soldado y la placa lista, procedemos a encenderlo. Bueno, podemos observar que en esta placa ahora está entrando un problema de prende y apaga. Vamos a verificar quizá en un pin no sea soldado correctamente, así que vamos a estar verificando eso y con ayuda del cautín vamos a terminar de soldar ese pin que no está haciendo contacto. Ahora encendemos nuevamente y veremos qué sucede.
y la placa nos funciona correctamente. Ya tenemos imagen. Procedo a conectar el teclado para verificar la BIOS y vemos que todo está correcto. Ya aquí podemos ver el modelo de la placa y la versión de la BIOS. La BIOS que hemos programado. Solo nos faltaría hacer las pruebas instalando el sistema operativo y hacer las pruebas de rendimiento que corresponde para este tipo de tecnología, que son para los procesadores Intel de segunda y tercera generación.